Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Excel. Vamos a ver cómo realizar KPIs a partir de un modelo de datos. Vamos a ver qué dos formas existen de crear KPIs y cómo sacarle utilidad, cómo hacerlo en la práctica, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la misma información que utilicé en el vídeo anterior donde explicaba cómo realizar un modelo de datos. Os dejaré aquí arriba el enlace por si queréis visualizar el vídeo anterior si no sabéis exactamente qué consiste un modelo de datos, ¿vale? Bueno, pues entonces para ello vamos a partir de un Excel en el que está, bueno, pues sin realizar todo esto, sin realizar todas las tablas dinámicas y todos los gráficos dinámicos y todos los KPIs. Lo vamos a hacer desde cero para que veáis cuál es el proceso. Bueno, aquí tengo mi Excel preparado, ¿vale? Lo tengo en blanco para hacerlo con vosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir de información que yo tengo subida a un modelo de datos, por lo tanto lo tendré aquí en mi Power Pivot, ¿vale? Si me voy aquí a administrar, vais a ver que tengo subida diferentes tablas, son las mismas que utilicé en el vídeo anterior, ¿vale? Bueno, entonces tengo por un lado la tabla de vendedores, donde tengo los vendedores y tengo el cliente asignado a cada vendedor tiene una cartera de clientes, tengo la tabla de productos, donde tengo distribuido los productos que comercializo en familias y en productos. Tengo la tabla de clientes, donde tengo, bueno, pues el cliente, la ciudad en la que está, el país al que pertenece y las zonas, que tengo tres zonas, zona A, B y C. ¿Vale? Y luego tengo la tabla de ventas donde tengo todas las transacciones económicas. Bueno, veis que justo debajo de las transacciones económicas, cada línea es una transacción, pues yo tengo aquí realizada una serie de medidas, ¿vale? Tengo la medida de ingresos, la medida de costes y la medida de resultado. Yo lo que quiero es crear un KPI, ¿vale? Quiero crear un KPI, por ejemplo, que me sirva para calcular la rentabilidad que he obtenido en cada zona, ¿vale? Y luego quiero saber, bueno, pues en función de la rentabilidad, que automáticamente me salga un icono y me diga si he conseguido la rentabilidad que había esperado o no, o me he quedado cerca o me he quedado muy lejos, ¿vale? Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es hacer las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Entonces, para ello lo podemos hacer de diferentes formas. Lo podemos hacer desde aquí, desde el modelo de datos, y me voy aquí a tabla dinámica. Veis que aquí tengo diferentes opciones. Tengo tabla dinámica, gráfico dinámico, gráfico y tabla horizontales. Bueno, pues tengo diferentes opciones. Normalmente la que utilizamos es la de tabla dinámica. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar diferentes opciones de las que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, esta que es gráfico y tabla verticales, aquí. ¿Vale? Le voy a decir que lo quiero en la hoja de cálculo existente y que quiero que me lo ubique a partir de aquí. Aceptar, aceptar, ¿vale? Y aquí me sale. Bueno, lo que voy a hacer va a ser poner el gráfico abajo y poner la tabla dinámica arriba. Ahí está la tabla dinámica y aquí estaría el gráfico dinámico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Pues fijaros, en esta primera tabla lo que yo quiero mostrar es el margen que he obtenido por país, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es preparar la información y luego aquí abajo querer mostrar gráficamente el margen que he obtenido por cada uno de los países. Lo primero que tengo que ver es si tengo calculado la medida que me permita obtener el margen. Entonces me voy aquí a la tabla dinámica, botón derecho, mostrar lista de campos, me aparece aquí el desplegable, me voy a venir aquí a tabla de ventas y en tabla de ventas fijaros que tengo una medida que me da el total de costes, total de resultados, total de ingresos. No tengo ningún cálculo que me dé información del margen de momento. Entonces vamos a hacerlo. Para ello voy a entrar en Power Pivot, administrar, me vengo aquí y fijaros que aquí lo que tengo son las medidas. Es una medida muy sencillita donde solamente he puesto total ingresos, he hecho la suma de la columna de ingresos por transacción. ¿Vale? Luego tengo otra que es total costes, donde tengo la suma de la columna de total costes, que la tengo aquí. Y luego tengo otra que es el resultado, que es la diferencia entre ingresos menos costes. Estas dos medidas. Si yo lo que quiero es calcular el margen, bueno, pues lo que puedo hacer es dividir el resultado entre los ingresos y me va a dar un porcentaje, que es el margen que yo saco de transacciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo realizar la medida. Yo me vengo aquí, le voy a decir margen en porcentaje, 2 puntos igual, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser dividir dos de las medidas que tengo actualmente realizadas. Le voy a decir que me divida esta de aquí, de total resultado, ¿vale? Y que quiero que me la divida entre esta de aquí de total ingresos. ¿Vale? Entonces aquí voy a tener el margen, le voy a decir aceptar. Y fijaros que aquí me aparece un margen con muchos decimales, lo que voy a hacer va a ser dar formato de porcentaje. Luego aquí en este modelo de datos, si yo divido el total del resultado que yo he obtenido, el total de ingresos, pues sé que he obtenido un margen del 20,35 en conjunto. ¿Vale? Que eso no quiere decir que en cada país haya obtenido ese margen o en cada familia de productos, sino que en conjunto he obtenido ese margen. Bueno, me voy a venir fuera
Me voy a mi Excel y entonces ya que tengo el margen, lo que voy a hacer va a ser crear mi tabla para mostrar esa información, ¿vale? Me vengo aquí y lo que voy a decir es, mira, en esta tabla lo que quiero mostrar es la información del margen que he obtenido en cada uno de los países. Si yo me vengo aquí a mi tabla de ventas, veis que aquí al final ya me aparece la medida que acabo de crear, la de margen. Me la puedo llevar aquí al área de valores y veis que me aparece un 20,35. Bueno, este es el margen en conjunto de toda la información que tenga subida a mi modelo. Ahora lo quiero desagregar y lo quiero desagregar por país. Luego voy a venir aquí a clientes por zonas, voy a coger el país y me lo llevo aquí a filas. ¿Vale? Como todas estas tablas yo las tengo relacionadas porque lo tengo en forma de modelo de datos, pues yo puedo utilizar campos de diferentes tablas para realizar mis tablas dinámicas. Entonces, fijaros, aquí tengo mi país y tengo el margen que he obtenido en cada país, que como veis es diferente. En conjunto he obtenido un 20,35, pero aquí, por ejemplo, en Suecia he obtenido un 13, en España un 29, bueno, pues varía. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser mostrarlo en el gráfico dinámico. Me vengo aquí al gráfico dinámico y para mostrarlo en el gráfico voy a hacerlo de forma similar. Lo que le voy a decir es qué información quiero representar el margen que me lo llevo aquí y quiero representarlo por país. Luego voy a coger el país y me lo llevo aquí. Y fijaros que aquí tengo un gráfico que me resume el margen que he obtenido por cada uno de los países. ¿Vale? Le voy a cambiar un poquito el diseño. Me vengo aquí, diseño de gráfico dinámico. ¿Vale? Y aquí le voy a cambiar un poquito el diseño. Voy a darle a diseño rápido, voy a elegir alguno que me guste, este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Si queréis que suba algún vídeo que explique gráficos dinámicos y tal, me lo podéis dejar en comentarios y subo información al respecto. Bueno, entonces ya tengo aquí un gráfico y una tabla que me va a resumir la información del margen que yo he obtenido por cada país. Voy a cambiar un poquito el diseño de la tabla para que me resulte más fácil dirigirme a aquí está, ¿vale? En azul. Bueno, esta tabla azul lo que me resume es la información del margen que he obtenido en cada país. Entonces, imaginaros que yo realmente me había propuesto un objetivo y el objetivo era conseguir más de un 20% de rentabilidad en cada país. Y lo que quiero es tener pues un icono, algo que visualmente me ayude a ver rápidamente en qué países lo he conseguido y en cuáles no. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es crear un KPI, ¿vale? Un KPI, ¿qué es lo que hace o para qué sirve? Bueno, pues un KPI para lo que sirve es para comparar un valor real que yo obtengo con un valor objetivo que me había propuesto, ¿vale? Y que me ayude rápidamente a identificar si he conseguido ese objetivo o no. Eso lo vamos a hacer jugando con iconos, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear un KPI, pero en mi modelo de datos, en la información que tenga subida a Pivot. ¿Cómo lo hago? Dos formas para hacerlo. Vamos a hacer las dos formas para que veáis cómo se puede realizar. Fijaros, desde aquí desde Power Pivot, desde Excel, sin necesidad de entrar en el editor de Power Pivot, bueno, pues yo tengo aquí una opción que es medidas y KPIs, ¿vale? Si yo entro aquí en medidas y le digo administrar medidas, me van a aparecer todas las medidas que yo tengo en el editor de Pivot. Me vengo aquí, administrar medidas y fijaros, tengo el total resultado, ingresos, costes y el margen, las mismas medidas que tenemos dentro del editor de Pivot. Luego son dos formas de poder acceder a la misma información. Para poder acceder a las medidas lo puedo hacer bien desde aquí, desde Excel, desde la pestaña de Power Pivot, medidas, administrar medidas, o lo que puedo hacer es entrar en el editor de Pivot y veis que aquí, en el área de valores, bueno, pues aquí me aparece, en el área de cálculos, perdón, me aparecen las medidas que yo tengo calculadas, ¿vale? Dos formas de hacerlo. ¿Qué ocurre con los KPIs? Bueno, pues igual, ¿vale? Yo me vengo aquí, me vengo a mi pestaña de Power Pivot, me voy a KPIs y en KPIs tengo nuevo KPI y administrar KPIs. Si yo tuviera algún KPI ya creado, pues aquí me aparecería, no tengo nada creado, ¿vale? Entonces lo que puedo hacer es crear un nuevo KPI. Para crear un nuevo KPI lo puedo hacer igualmente desde aquí, desde Excel, desde la pestaña de Power Pivot o hacerlo desde dentro, desde el editor de Power Pivot, ¿vale? El primero de ellos lo vamos a hacer dentro del editor de Power Pivot y el segundo lo vamos a hacer desde aquí, para que veáis las dos formas de hacerlo. Me voy a entrar en el editor de Power Pivot y lo que yo quiero es crear un KPI que está vinculado a esta medida del margen. ¿Vale? Para crear KPIs en Power Pivot siempre lo tengo que hacer partiendo de una medida, de un cálculo que tenga aquí realizado dentro del área de valores. Entonces yo lo que quiero es realizar un KPI basándome en el resultado que obtengo en esta medida de margen. ¿Vale? Por lo tanto, para crear un KPI, lo primero que voy a hacer es me sitúo en la medida que quiero utilizar para hacer el KPI, le doy al botón derecho y le voy a decir crear KPI. Aquí me aparece una ventana que me ayuda a configurar el KPI. ¿Vale? Entonces, tenemos que aprender a interpretar esta ventana. Os he dicho que un KPI para lo que sirve es para comparar un valor real con un valor objetivo. ¿Vale?
Por lo tanto, lo primero que tenemos que decirle a Excel cuál es la medida que me da el valor real, que en este caso sería el margen, ¿vale? Porque el margen lo que me está dando es una medida real de cuál es el resultado que yo he obtenido entre los ingresos y me da una medida del margen que he obtenido de mi actividad, ¿vale? Luego eso es un valor real. Ya lo que le tengo que decir es con qué lo tengo que comparar, que sería el valor objetivo. Entonces, el valor objetivo tengo dos opciones. Bien puedo compararlo con otra medida o bien puedo compararlo con un valor absoluto. ¿Vale? Vamos a hacerlo también de las dos formas para que veáis cómo se tiene que realizar el proceso. En esta ocasión lo que vamos a hacer es decirle que quiero que me calcule el margen, que me compare el margen real con un valor absoluto. Y este valor absoluto se lo voy a fijar yo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el KPI? Bueno, pues el KPI es que si el margen es superior a un 20%, he conseguido el objetivo. Si está entre un 18 y un 20%, he estado a punto, pero no lo he conseguido. Y si está por debajo del 18, significa que me he quedado muy lejos, ¿vale? Entonces le voy a decir que el valor absoluto que yo quiero que considere será el 0,20%, ¿vale? Porque estamos hablando de porcentajes, 0,20%. Entonces, una vez que yo le he dicho cuál es el valor que sería el 100% de mi objetivo, conseguir el 20%, bueno, pues yo configuro esto, configuro los colores y le digo, mira, siempre y cuando haya conseguido un 20% o más, quiero que me pongas un icono verde. Si está entre un 18 y un 20%, quiero un icono ámbar y por debajo de un 18 quiero un icono rojo. Y luego elijo cuál es bueno, pues el estilo de icono que quiero utilizar. Por ejemplo, voy a elegir este de aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tengo configurado mi primer KPI. Fijaros, una medida que me da el valor real, lo tengo que comparar con el valor objetivo, que puede ser otra medida o un valor absoluto. En este caso le digo un valor absoluto. Y lo que hago es configurar los colores y selecciono cuál es la familia de iconos que quiero utilizar. Le digo aceptar. Bueno, pues fijaros que aquí en el margen me ha puesto un semaforito que significa que esta medida tiene un KPI asociado, ¿vale? Si yo me voy fuera, me voy a mi Excel. Bueno, pues si yo me voy aquí a la pestaña de Power Pivot y dentro de la pestaña Pivot le doy KPI, administrar, pues aquí me va a aparecer el KPI que acabo de crear, ¿vale? Luego lo puedo crear desde dentro del editor de Power Pivot o desde aquí fuera. Voy a tener acceso siempre a las medidas y a los KPIs, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo puedo utilizar? Pues fijaros, una vez que he creado mi KPI, si yo me voy aquí a mi tabla de ventas, donde yo tengo la medida que he asociado a ese KPI, aquí está. Bueno, pues aquí me ha creado un semaforito. Eso significa que es un KPI. Y dentro del KPI yo voy a tener tres valores. Tengo el valor real, el valor objetivo y el estado. ¿Vale? El valor real es la métrica que me da el dato real. El valor objetivo es en este caso el valor absoluto que yo le he incluido. Y el estado será el icono. Entonces yo lo que puedo hacer es mostrarlo. Me vengo aquí a esta tabla dinámica. Tengo mostrado el margen. Le voy a decir que quiero mostrar también el objetivo. ¿Vale? Le voy a cambiar la configuración. Aquí le voy a decir que quiero mostrarlo en formato porcentual. Aquí. Voy a decir aceptar, aceptar. ¿Vale? Y el estado. Me lo llevo aquí al estado y aquí lo tengo. ¿Vale? Luego aquí tengo mi KPI. Ya puedo ver rápidamente pues cuál ha sido el país en el que yo he cumplido el objetivo y cuál ha sido el país en el que no he llegado a lo que se me exigía. ¿Vale? Entonces, en este caso, bueno, cuando ponemos un valor absoluto tiene menos sentido el mostrar esta columna de margen porque va a poner siempre aquel valor necesario para cumplir el objetivo, ¿vale? El 100%. No establece el 20, el 18 y los valores que hemos establecido, ¿vale? Entonces, este de aquí de objetivo de margen lo voy a quitar y me queda únicamente el margen real y el estado del margen. Y fijaros que aquellos que superan el 20% pues tienen un color verde y aquellos que están entre el 20 y el 18, que en este caso no hay ningún valor de 18, no aparece ámbar, y si está por debajo de 18 aparece rojo. Entonces, para ver el ejemplo y que aparezcan los tres tipos de icono, vamos a modificar este KPI, ¿vale? Le vamos a decir, pues mira, en lugar de que supere el 18% entre el 18 y el 20 sea ámbar, lo vamos a bajar al 17, para que veáis que aparecen los tres colores. ¿Cómo hago para modificar un KPI? Bueno, pues lo mismo, yo puedo entrar dentro de Power Pivot aquí en KPI y modificarlo o lo puedo modificar desde el editor de Pivot, ¿vale? Lo vamos a hacer desde el editor de Pivot que es donde estamos haciendo este primer KPI. Me vengo aquí, botón derecho, le voy a decir editar configuración de KPI, ¿vale? Y aquí le voy a decir, pues mira, voy a cambiar un poquito la configuración, ¿vale? Si es más del 20% quiero que sea verde
y para que sea ámbar quiero que esté entre el 17 y el 20 y por debajo del 17 rojo, ¿vale? Para que salgan los tres valores. Le digo aceptar, ¿vale? Se me ha actualizado, me vuelvo a mi Excel y veis que ya hay aquí un país, Canadá, que está entre el 17 y el 20 que me aparece en ámbar y por debajo del 17 me aparece en rojo, ¿vale? ¿Cuál es el potencial que tienen los KPIs? Bueno, pues que yo lo he hecho, el margen lo he aplicado a este ejemplo práctico, pero yo lo puedo aplicar para cualquier otro cruce de datos que quiera. Podría aplicar este KPI, por ejemplo, pues para familia de productos o para productos, ¿vale? Lo podría hacer exactamente igual. Vale, bueno, pues ahora vamos a hacer otro KPI, ¿vale? Vamos a hacer un KPI basándonos en los ingresos obtenidos por país, ¿vale? Entonces, para ello me voy a volver aquí a mi Power Pivot, ¿vale? Administrar, ¿vale? Y aquí me voy a venir a tabla dinámica, le decir, oye, mira, quiero crear otra tabla dinámica y otro gráfico dinámico. Voy a utilizar, por ejemplo, esta de aquí, gráfico y tabla verticales, ¿vale? Le voy a decir que lo quiero en la hoja de cálculo existente y le voy a decir que quiero a partir de aquí aceptar, ¿vale? Aceptar. Bueno, me inserta arriba el gráfico, abajo la tabla, lo que vamos a hacer es modificarlo como lo he hecho en el ejemplo de la izquierda, ¿vale? Porque quiero tener arriba las tablas y luego quiero tener abajo el gráfico. Entonces esto de aquí lo selecciono y me lo subo arriba. Ahí está. Y el gráfico lo voy a coger y me lo voy a mover aquí abajo. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar en esta tabla? Bueno, lo que quiero mostrar en esta tabla sería los países y las ventas que he conseguido por país. Pues bueno, me voy aquí, me voy a tabla de ventas y le digo, pues mira, el total de ingresos quiero que me lo muestres aquí y quiero que me haga la distribución por países. Ahí está, ¿vale? Entonces ya tengo el total por país. Voy a cambiar un poquito el diseño de la tabla para que me sea más fácil explicarlo. Esta es la tabla verde, ¿vale? Luego la tabla azul me da información del margen por país y la tabla verde me da información de las ventas, los ingresos que he obtenido por ventas por país. Entonces, imaginaros que yo me había propuesto, bueno, vamos a hacer también el gráfico. Aquí lo que voy a hacer es decirle que quiero de la tabla de ventas, quiero los ingresos, me los llevo aquí, ¿vale? Y quiero que me haga la distribución por países, me lo llevo aquí, ¿vale? Me ha creado un gráfico por defecto, yo lo puedo modificar, ¿vale? Este de aquí, me vengo aquí a la derecha, ¿vale? Y en el gráfico voy a cambiar el diseño, le voy a decir que quiero cambiar el tipo de gráfico, que lo quiero, por ejemplo, de barras. Este está bien, este de barras, aceptar, ¿vale? Y aquí voy a cambiar un poquito el diseño del mismo, ¿vale? Me puedo venir aquí a diseño para que me ayude con un diseño rápido, a ver si hay alguno que me encaje en lo que yo quiero. Por ejemplo, este de aquí. Voy a quitar solamente el total, voy a quitar esto, ¿vale? Y lo voy a poner con un fondo negro para que siga la misma estética, ¿no? Este de aquí, por ejemplo. Vale. Bueno, entonces ya tengo aquí un gráfico que me representa las ventas por país. Entonces, el KPI. Imaginaos que yo quiero un KPI de manera que yo me haya propuesto un objetivo de vender en cada país pues una cifra que sea superior a algo que yo tenía presupuestado, ¿vale? Entonces yo me voy aquí a mi Power Pivot y me voy a mi modelo de datos. Bueno, pues aquí yo tengo dentro de mi tabla de ventas, tengo una pestaña, una columna que me da información de los ingresos presupuestados. Luego yo tenía pues unos ingresos presupuestados para cada transacción. Yo lo que voy a hacer es un KPI de manera que me compare el total de ingresos, que va a ser una medida, con el total de ingresos presupuestados, que va a ser otra medida, ¿vale? Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es hacer la nueva medida. Yo me vengo aquí a mirar de valores, le digo total ingresos presupuestados, dos puntos igual, aplico la función sum, abro paréntesis y elijo cuál es el campo que yo quiero sumar. El campo que quiero sumar sería el de ingresos presupuestados, este de aquí. Y cierro paréntesis, ¿vale? Luego aquí tengo una nueva medida que me va a dar la suma de los ingresos presupuestados. Le doy formato, ¿vale? Entonces, fijaros, en el KPI anterior yo lo que he hecho ha sido comparar una medida con un valor absoluto que yo le he introducido, un 0,20 que se lo he introducido a mano. Ahora lo que vamos a hacer es un KPI que se va a basar en comparar un dato real con un dato objetivo. El dato real nos lo va a ofrecer una medida y el dato objetivo nos lo va a ofrecer una medida también,
¿vale? ¿Cuál va a ser el dato real? Pues esta de aquí, los ingresos reales. ¿Cuál va a ser el dato objetivo? Pues la medida que acabo de crear de ingresos presupuestados, ¿vale? Entonces, para hacer este KPI, yo lo podría hacer como he hecho el otro, desde aquí, botón derecho, crear KPI, ¿vale? Pero como esta opción ya la hemos visto, pues ahora vamos a crear el KPI desde Excel, ¿vale? Me voy a Excel, ¿vale? Y aquí voy a la pestaña de Power Pivot. Entonces, en la pestaña de Power Pivot os decía que teníamos el icono para acceder a medidas y KPIs, ¿vale? Si le doy aquí a medidas, administrar medidas, me aparecen todas las medidas que tenemos dentro, incluyendo la última que acabamos de hacer, ¿vale? Y si yo le digo, me voy aquí al editor de pivot y me voy a KPI, bueno, pues me aparece en administrar KPI, me aparece el KPI que acabamos de crear desde dentro, ¿vale? Y ahora lo que le vamos a decir es que queremos crear un nuevo KPI. Entonces me vengo a la pestaña de pivot, le voy a decir KPI, le voy a decir nuevo KPI, ¿vale? Y veis que me aparece la misma ventana que teníamos antes, a la que hemos tenido que acceder antes, cuando hemos creado nuestro primer KPI, ¿vale? Luego son dos formas de acceder a lo mismo. Bien, desde el editor de Power Pivot, me sitúo en la medida, botón derecho, crear KPI, o bien desde Excel, desde aquí, me voy a la pestaña de Power Pivot y le digo que quiero crear un nuevo KPI. Accedo a la misma ventana. Entonces aquí lo que hago es configurarlo. ¿Vale? En este caso lo que quiero es configurar un KPI que se va a basar en la medida de total de ingresos. Bueno, pues vengo aquí, elijo cuál es la medida que me da el valor real. Y ahora lo que hago es decirle cuál es la medida con la cual quiero que me lo compare. Antes hemos utilizado esta opción, ahora vamos a utilizar esta de aquí. ¿Vale? De manera que vamos a comparar una medida con otra medida. ¿Cuál es la medida que me resume el valor objetivo? Pues la de ingresos presupuestados. ¿Vale? Luego comparo una medida con otra medida. Y ahora lo que hago es configurar los colores. Le voy a decir, pues mira, siempre y cuando los ingresos reales superen el 100% de lo que me haya presupuestado, color verde. ¿Vale? Si está entre un 100, por ejemplo, y un 80% o un 90, vamos a poner un 90, está en ámbar. Y si está por debajo del 90, está en rojo. Y elijo el tipo de icono que quiero utilizar, por ejemplo, este de aquí. Le digo aceptar. ¿Vale? Y me ha creado un KPI. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues yo estaba situada en esta tabla dinámica, por eso me ha creado aquí una columnita, me ha insertado una columna que pone 1, 1, 1, 1, ¿vale? Bueno, me voy a venir aquí a esta tabla dinámica, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Pues fijaros, aquí en esta tabla de ventas, ¿vale? En esta tabla de ventas, bueno, pues donde yo tenía insertada la medida que he utilizado como base para crear el KPI, que era el total de ventas, si me voy aquí abajo, bueno, pues veis que tenemos dos semaforitos. Este de aquí de margen, que es el que hemos creado antes en primer lugar, y este de aquí de ingresos, que es el que acabamos de crear. Y el total de ingresos pues tiene también tres valores: valor real, valor objetivo y el estado. ¿Vale? Bueno, entonces me voy a venir aquí a esta tabla y lo que voy a hacer va a ser mostrar aquí este KPI. ¿Vale? Me vengo aquí al área de valores, tabla de ventas, lo despliego y veo que tengo mostrado el total de ingresos y el estado. ¿Vale? El estado le voy a desactivar y lo voy a volver a activar. ¿Vale? Cuando configuramos un KPI, estamos situados en esta tabla dinámica y lo creamos por primera vez, bueno, pues si cumple el objetivo lo va a poner como un 1, ¿vale? Entonces, para que aparezca el icono, lo vamos a desactivar, ¿vale? Vamos a volver a activarlo y aquí tenemos el icono real que nos dice que hemos cumplido el objetivo en todos los países, ¿vale? Lo voy a poner aquí centradito. Y si quiero también tener cuál es el valor objetivo, bueno, pues me cojo el objetivo y me lo llevo aquí abajo. Entonces aquí tengo el valor real, tengo el valor objetivo, que es el resultado de la medida calculado para cada uno de los países. Voy a darle un formato de número, así, aceptar, ¿vale? Y el icono, ¿vale? Bueno, pues ya tengo dos formas de crear KPIs, ¿vale? Y dos métodos para hacerlo. Puedo hacerlo desde aquí, desde el propio Excel, desde la pestaña de Power Pivot, aquí KPI, nuevo KPI, o si quiero modificar alguno me puedo venir aquí a administrar KPIs, ¿vale? O bien lo puedo hacer desde el editor de pivot. Me voy aquí a administrar, ¿vale? Y aquí en la pestaña donde yo tenga las medidas calculadas, me sitúo en la medida en cuestión y le doy al botón derecho. Fijaros que aquí, esta de total de ingresos, me ha insertado automáticamente el iconito del semáforo, que significa que he insertado un KPI, que tiene un KPI asociado, aunque lo haya hecho desde Excel, ¿vale? Veis que está todo relacionado. Botón derecho, editar configuración de KPI, acceda a lo mismo, ¿vale?
Bueno, pues aquí tenéis dos formas de utilizar KPIs. Bueno, para todos aquellos que seáis miembro del canal, pues como agradecimiento sabéis que os subo contenido especial para vosotros. Bueno, pues os dejaré acceso a este dashboard, ¿vale? Que es un dashboard en el que tenemos los KPIs creados, tenemos el modelo de datos detrás y tenemos además aquí aplicado un segmentador de manera que yo puedo interactuar con el segmentador, ¿vale? Y con ese segmentador puedo realizarle análisis por zonas para saber exactamente pues en qué zonas he cumplido o cómo funcionan los KPIs en cada una de las zonas. Gracias si habéis llegado hasta aquí. Que tengáis un buen día y espero veros por aquí próximamente. Chao.